diputado. No, ya después de que platicaron todas sus historias, ya estamos listos. ¿Y ustedes qué? Nosotros educados escuchando nomás. No, pues a ver, platíquenos, ¿quién les gusta, hombre? No, aquí ya se está, ahí ya se abrió la grabación. No. Así es que Ya está grabando. aboquémonos a Ay, lo que a lo que estamos aquí, a lo que venimos. Muy bien. No le digo nada, ya me regañó la diputada Ivonne. Muy bien, compañeros. Así tan. No. Ok, sí, está el quórum. Afirmativo, diputado. Afirmativo. Muy bien. Muy bien. Ok, empezamos. Buenos días. Siendo las 13 horas con 12 minutos del día 22 de mayo de 2023, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario proceda a pasar lista de asistencia. Gracias, diputado presidente. Conforme a la petición recibida, procedo a pasar lista de asistencia solicitando externen su respuesta de manera verbal. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Presente. Diputado Ismael Mario Rodríguez Saldaña. Presente, diputado. Diputada Ivonne Salazar Morales. Presente. Diputada Magdalena Rentería Pérez. Y el de la voz, diputado Gabriel García Cantú, presente. Informo, diputado presidente, que nos encontramos presentes 4 diputadas y diputados de los 5 que integramos esta comisión. Gracias, diputado secretario. En virtud de que existe el quórum legal, todos los acuerdos tomados en esta sesión serán válidos, inclusive para aquellos que no estén presentes o estén en contra. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 22 de mayo de 2023, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Diputadas, diputados, si me permiten, antes de proseguir, les comunico que nos acompaña la diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Mucho gusto. Bienvenida, diputada. Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a la Secretaría Técnica. Muy bien. Pase de lista. Orden del día. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum legal en su caso, lo cual ya ha sucedido. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de fecha 4 de abril de 2023. Informe de turno de los siguientes asuntos. Asunto 1876. Iniciativa con carácter de decreto presentado por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, a efectos de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud y de la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua, con el fin de garantizar la atención gerontológica y geriátrica de las personas adultas mayores. Se lo agradezco, licenciada. Asunto 1906. Iniciativa con carácter de decreto ante el H Congreso de la Unión, presentada por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efectos de reformar el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativo a las atribuciones de dicho organismo autónomo. Se reciben de turno esos asuntos y se informa a la comisión
que se les da entrada, salvo alguna objeción. Sí, perdón, diputado, estamos En concreto, puntos que hemos recibido. estamos en la parte donde se pone a consideración de quienes integran la comisión lo que es el orden del día. El punto que usted acaba de referir es inmediatamente después de ello. Artículo 5 del orden del día. Análisis y discusión de los proyectos de dictamen que resuelven los siguientes asuntos. Asunto 317. Iniciativa con carácter de decreto presentada por diputados y diputadas del grupo parlamentario de Morena, mediante la que proponen reformar los artículos 44, 56 y 57, así como adicional el artículo 44 bis de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el propósito de establecer que en los casos de recomendaciones aceptadas y no cumplidas, exista una etapa revisora que obligue de alguna manera jurídicamente a su cumplimiento. Artículo 479. Iniciativa con carácter de decreto presentada por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, mediante la que proponen reformar los artículos 6, 24 y 38 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con la finalidad de que por toda violación de medidas cautelares, sin acotarlas exclusivamente a las que sean considerados como causa de extrema gravedad o urgencia, como lo establecen los reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sino a todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, y que ello se realice bajo los principios de proporcionalidad, legalidad, racionalidad y no discriminación. Y sexto punto, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito al diputado secretario ponga a consideración de quienes integramos la comisión el orden del día para su aprobación e informe a la presidencia el resultado de la comisión, de la votación, perdón. Diputado presidente, antes de someter a votación quisiera hacer una moción Con todo gusto. para un cambio en el orden del día. Aquí presento a consideración de esta comisión una moción para solicitar que se baje el asunto 317 contenido dentro del punto 5 del orden del día para que sean valorados aspectos relevantes, así como dar la oportunidad a un mayor estudio y reflexión. Con una motivación de este proyecto de dictamen se desprenden las siguientes observaciones referentes al decreto. Número 1, en cuanto a la obligación de responder a las recomendaciones de la comisión, tomando en consideración que la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en el artículo 4, párrafo 3, apartado B, dispone que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones, mientras que en el proyecto se modifica para referir que toda persona que labore en la administración pública. En este sentido, se considera que no es factible atender solo al funcionario de la administración pública, ya que este puede entenderse en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. La administración pública atiende a la organización del Poder Ejecutivo, comprendiendo la administración centralizada y paraestatal. En virtud de lo anterior, se excluye a aquellas personas que presten su servicio a otros poderes del Estado, como por ejemplo el legislativo y el judicial. Número 2, en relación al párrafo 4, es necesario precisar los supuestos en los cuales la parte quejosa podrá solicitar el ejercicio de la atribución en mención. Esto en relación a cuáles asuntos deben ser considerados como prioritarios, ya que para cada parte quejosa su asunto es importante. De lo contrario, podríamos encontrarnos frente a un importante número de asuntos que por sus características de atención
se pueden resolver por otros poderes del Estado. Número 3, no perder de vista la especial atención que exigen las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas o con discapacidad. Número 4, encontrando relación con los 3 puntos anteriores, debemos atender que este párrafo cuarto que se propone adicionar se encuentra condicionado a un mecanismo que deba contenerse en el reglamento interno de la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, razón por la cual incluso podría ser necesaria una previa reforma y adición al reglamento correspondiente. En general, una reflexión no precipitada en atención a un tema de tan alta responsabilidad y trascendencia para la defensa de los derechos humanos. Es cuanto, presidente. Más que tiene apagado su micrófono, presidente. Ah, perfecto. Le comentaba que si su propuesta es que se saque del orden del día y se regrese a la Secretaría Técnica para efectos de que se revalore en el nuevo dictamen las consideraciones que usted está haciendo. ¿Eso es lo que propone? Así es, diputado presidente. Muy bien. Entonces, solicito, secretario, que hagamos la votación en 2 partes. Muy bien. Primero, Ajá. si están de acuerdo los miembros de la comisión con los otros puntos del orden del día. Los que estén de acuerdo. Es al Y revés, luego no, diputado presidente. consultamos lo que usted está planteando. Ok. Entonces, conforme a lo solicitado, pregunto, quienes estén por la afirmativa, indicando por favor de viva voz del orden del día anterior, favor de indicarlo de viva voz. Diputado. No, tienen que precisar, sí. A ver, secretario, yo creo que lo primero habría que votar la moción. Sí, yo también eso le comenté al presidente. Para poder modificar. Hola, señor secretario. Dígame, presidente. ¿Quién es el presidente? ¿Usted? Ah, bueno. Ok. Nada más preguntarle al secretario técnico de la comisión, diputado presidente, ¿cómo sería el procedimiento? El procedimiento ya lo habíamos votado, ya lo habríamos votado si me dejaran conducir la sesión. Si no hay más observaciones más que el caso suyo, entonces hay que someter a votación la aprobación de lo no objetado. ¿No? Ahora, si alguien tiene alguna objeción de otro asunto, pues también lo ponemos a consideración. Y al final votamos todo el orden del día. Vuelvo a solicitarle, señor secretario, que ponga a votación, si no hay ninguna otra observación, si están de acuerdo con todos los demás puntos del orden del día, con excepción del caso que ha planteado el diputado Gabriel García Cantú. Ok, conforme a lo solicitado, pregunto, quienes estén por la afirmativa del orden del día, a excepción del asunto 317, favor de indicarlo de viva voz. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson.
A favor. Diputado Ismael Mario Rodríguez Saldaña. A favor. Diputada Ivonne Salazar Morales. No se escuchó. A favor. Muy bien, gracias. Diputada Magdalena Rentería Pérez. Y el de la voz, diputado Gabriel García Cantú, a favor. Muy bien. Ahora sometemos a votación la propuesta que está haciendo el diputado Gabriel García Cantú en el sentido de regresar a la Secretaría Técnica el dictamen del asunto que él ha planteado referido a la convocatoria a comparecer ante el Congreso en los casos previstos en el dictamen. Los que estén a favor de que se regrese ese caso a la Secretaría Técnica, por favor, le solicito al secretario que lo ponga a consideración de la comisión. Conforme a lo solicitado, pregunto, quienes estén por la afirmativa, indicarlo de viva voz. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputado Ismael Mario Rodríguez. A favor. Diputada Ivonne Salazar Morales. A favor, diputado. Diputada Magdalena Rentería. Y el de la voz, diputado Gabriel García Cantú, a favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del orden del día y de la moción que acabamos de votar. Bien, se da por aprobado el orden del día con la excepción del asunto 317 que se ha regresado a la Secretaría Técnica. Y continuamos con el desarrollo de la sesión. En cumplimiento del siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario tenga bien corroborar si quienes integran la comisión recibieron el acta de la reunión anterior y si están de acuerdo con el contenido de la misma, toda vez que dicho documento fue remitido previamente a sus correos electrónicos. Conforme a lo solicitado, pregunto si recibieron el acta referida y estén de acuerdo con el contenido de la misma. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputado Ismael Mario Rodríguez. A favor. Diputada Ivonne Salazar Morales. A favor. Diputada Magdalena Rentería Pérez. Y el de la voz, diputado Gabriel García Cantú. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que sí recibieron el acta y que sí están de acuerdo con el contenido 4 diputados y diputadas de los 5 que integramos esta comisión. Visto lo anterior, se aprueba el acta de fecha 4 de abril del 2023. En atención al siguiente punto del orden del día, pasaríamos a dar cuenta de los asuntos que han sido turnados a la comisión y que en posteriores reuniones abordaremos para definir el posible sentido de los proyectos de dictamen a partir del análisis previo de que cada iniciativa realice. Dado que todos contamos con el orden del día, únicamente procederé a referir el número con el que se identifica cada una de las iniciativas, que en lo particular son la iniciativa 1876 y 1906, las cuales se pasan a la Secretaría para la elaboración de un posible sentido de proyectos de dictamen. Queda informada la comisión. Continuamos con la sesión.
En atención al siguiente punto del orden del día, que fue el asunto 317, se da por resuelto su regreso a la Secretaría Técnica. Proseguimos con el proyecto que recaería al asunto 479, mediante el que se propuso reformar los artículos 6, 24 y 38 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con la finalidad de que por toda violación de los derechos humanos se establezcan medidas cautelares, sin acotarlas exclusivamente a los que sean considerados como de extrema gravedad o urgencia, como lo establecen los reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana sino derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y que ello se realice bajo los principios de proporcionalidad, legalidad nacional y no discriminación. Me gustaría escuchar en primer término el dictamen y sus opiniones y propuestas al respecto. Gracias, diputado. Si me permiten, les proyectaría en pantalla el proyecto de dictamen que se le remitió de manera conjunta con la convocatoria, en donde se atendió precisamente a las directrices que nos señalaron en reuniones anteriores. Precisamente se abordó las recomendaciones que se formularon por la mesa técnica que se creó y que estuvo trabajando en este asunto. Permítanme un momento. Para quienes nos acompañan en vía Zoom, ¿es visible el proyecto de dictamen que se está proyectando? Diputado García Cantú, diputado presidente. Por favor, déle lectura a lo fundamental. Procederíamos, si le parece bien. Sobre todo al decreto. Procedo con ello, diputado. Y sería del siguiente tenor. En primer lugar, el artículo 6, que es el que refiere que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene atribuciones específicas, y se procedería a modificar la fracción 11 para que diga solicitar conforme al artículo 38 de esta ley a las autoridades o personas servidoras públicas competentes que adopten medidas cautelares. La actual fracción 11 pasaría a ser la 12 y sería con la redacción siguiente: las demás que le otorguen esta ley y otros ordenamientos. De manera congruente con eso, también se modificaría el artículo 24, que es el que establece las facultades y atribuciones de quienes se encargan de las, bueno, actualmente la redacción habla de visitadores, y la modificación va precisamente en el sentido de eliminar o incluir lenguaje, incorporar lenguaje inclusivo, y quedaría artículo 24, visitadoras y visitadores tendrán las siguientes facultades y obligaciones. En la fracción 1, precisamente, se hace lo mismo, se visibiliza, se incorpora el lenguaje incluyente para que diga recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por las personas afectadas, refiriéndose a las quejosas, sus representantes o denunciantes ante la Comisión Estatal. Luego pasaríamos a la fracción 4 del propio artículo 24 para hacer alusión en este mismo tenor, ¿verdad?, a quien presida la comisión. En lugar de hablar de presidente, sería a la persona que presida. En la fracción 5, también en esta línea,
diría realizar inspecciones en todo lugar donde se encuentre internada o recluida una persona. En la fracción 6, diría solicitar a las autoridades o personas servidoras públicas competentes que adopten medidas cautelares. En la fracción 7, las demás que le señala la presente ley y la persona que presida la comisión estatal necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. De manera congruente con estas disposiciones que se propone modificar, sería el artículo 38 también en cuanto al lenguaje y quedaría en los siguientes términos. Artículo 38. Visitadoras y visitadores tendrán la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas y reclamadas o la producción de daños de difícil reparación a las personas afectadas, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que los justifiquen. El segundo párrafo de este artículo no se modificaría, diputado. En esos términos quedaría. Bueno, ¿nos escuchan? Bueno. Bueno, Gracias, diputado. entré en un bache digital. Eso le. Se pone a consideración de los miembros de la comisión el texto del dictamen. Se hizo una modificación muy específica a la idea original de la propuesta. La idea original de la propuesta establecía que en todo caso se debería de conceder medidas cautelares. La se hizo de dejar al análisis, motivación y fundamentación en su caso de lo que el visitador que ha tomado el asunto, que está recibiendo la queja, considere si hay una situación que ponga en riesgo la protección de la víctima, de no solicitar las medidas cautelares correspondientes. Este es el fondo de la modificación que se hizo y ese el sentido fue aprobado por la comisión, pero lo demás son las modificaciones necesarias para ir adecuando el texto de las leyes con un lenguaje inclusivo y respetuoso. Se abre con esta aclaración si hay observaciones o si no, para someterlo a votación. Muy bien. Si nadie solicita el uso de la palabra para establecer mayores aclaraciones, solicito al diputado secretario, que por favor someta a votación el dictamen presentado. Conforme a lo solicitado, pregunto quienes estén por la afirmativa a favor de indicarlo de viva voz. Diputado Ismael Mario Saldaña. Ese no vino. No, ese no existe. Diputado Ismael Mario Rodríguez Saldaña. Éntele, ese sí, a favor. Muy bien. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputada Ivonne Salazar Morales. A favor. Diputada Magdalena Rentería Pérez. Y diputado Gabriel García Cantú, a favor. Diputado presidente, le informo que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
de los 5 que integramos esta comisión. Visto lo anterior, se aprueba el dictamen correspondiente. Quedaría pendiente quién da lectura en la próxima reunión plenaria en donde se pueda programar. Propongo al compañero Rodríguez Saldaña. Gracias, diputado. Sus órdenes. Aceptado. ¿Está de acuerdo la comisión? Adelante. De acuerdo, presidente. De acuerdo. Entonces, el compañero Rodríguez Saldaña daría lectura a este dictamen que a mí me parece muy importante. De ahí vengo y he visto la importancia que tiene la necesidad de mayores facultades en los visitadores para solicitar medidas cautelares. Se aprueba el proyecto de dictamen en los términos en que fue elaborado, resolviendo reformar la ley de la Comisión de los Derechos Humanos en el mismo sentido. Diputado presidente, ¿Sí? la Secretaría Técnica quisiera que se precisara si son en los términos de los incisos A, B, C y D Sí, del documento que se les proporcionó. sí, ese es lo que procede. Se aprueba en sus incisos A, dar congruencia a los artículos 6, 24 y 38 en cuanto a la posibilidad de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de sus visitadores y visitadoras, pueda solicitar a las autoridades o a las personas servidoras públicas competentes la adopción de medidas cautelares, además de adecuar la redacción para la incorporación del lenguaje inclusive. Inciso B, adicionar una nueva fracción a la fracción 11 del artículo 6 para señalar que puede solicitar a las autoridades o personas servidores públicas adopten medidas cautelares conforme el artículo 38 de la propia ley, y la actual fracción 11 pasaría a ser la fracción 12. Inciso C, recorrer en su orden la actual fracción 6 del artículo 24 que contiene las facultades y obligaciones que le corresponden a visitadoras y visitadores de la comisión para que pase a ser la fracción número 7 romano, y con ello permitir la incorporación en la primera de las mencionadas. La previsión de que se puedan solicitar a las autoridades y personas públicas competentes que adopten medidas cautelares. Inciso C, incorporar lenguaje inclusive al párrafo primero de las fracciones 1, 4 y 5 del artículo 24, así como al párrafo primero del artículo 38. Por favor, por lo anterior solicito al secretario técnico realizar los trámites necesarios para presentar el dictamen en la primera oportunidad que se tenga, en voz de el diputado Jesús Rodríguez Saldaña. Presidencia. Pasando al último punto del orden del día, solicito al diputado secretario pregunte si existe algún asunto general a tratar. En atención a la solicitud recibida, pregunto si existe algún asunto general que tratar a los compañeros y compañeras diputados. Ninguno. Ninguno, diputado. Diputado presidente, le informo que no hay ningún asunto a tratar. Gracias, no diputado. Habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:46, se da por terminada la reunión con los acuerdos que se han tomado. Pasen ustedes muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias.